Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos a este primer encuentro de diálogo intergeneracional de la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, cuyo objetivo es dialogar sobre cómo se vive la fe desde distintas generaciones. Esta tarde nos acompañan cuatro personas que forman parte de nuestra comunidad y que representan a cada una de las generaciones que convivimos diariamente en nuestra parroquia. Me daré la tarea de presentar brevemente a cada una de ellas antes de darles la palabra y comenzar con este diálogo. Tenemos como representante de los Baby Boomer a Juan Antonio Huitrón Benítez, quien dentro de nuestra comunidad ha participado como ministro de la Eucaristía en el Apostolado de la Cruz y en el Economato de la Santa Cruz del Pedregal. Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. También está con nosotros Cristina Yaca, quien es catequista de la comunidad y representante de la generación X. Cristina, bienvenida. Hola, hola a todos. Gabriel Villalobos es uno de los dirigentes de la Pastoral Juvenil, apoya a la Misa Dominical y colabora con la revista Ven y Sígueme, representando, por supuesto, a la comunidad de los millennials. Gabriel, bienvenido. Y por último, representando a la generación Z o Centennial, tenemos a María José Espinosa, quien es integrante del grupo juvenil Nova. Hola, Majo, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien. Pues comenzaremos este debate con algunas de las preguntas para el público que nos está acompañando, informarles que estas preguntas fueron hechas y pensadas por los participantes, por supuesto, con el conocimiento de aquellas dudas que surgen dentro de sus grupos generacionales. Para aclarar un poco, vamos a establecer cuáles son los años entre los cuales nacieron los integrantes de cada generación, Baby Boomer son aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964, representados por Juan Antonio Buitrón. La generación X, aquella nacida entre 1965 y 1980, a quien Cristina Yaca representa. Los millennials de 1981 a 1995. Y las personas de la generación Z o Centennial, aquellos de 1996 al 2010. Y entre ellos es muy interesante porque mientras nosotros platicábamos previo a esta mesa de debate, pues vimos que había temas que surgían y que ven en común. Entonces nos planteamos tres preguntas para cada uno de nuestros participantes que pretendemos responder desde la honestidad y por supuesto con el conocimiento que tenemos de nuestros grupos pastorales dentro de la parroquia. Entonces me gustaría empezar con Juan Antonio Huitrón, a quien una de las preguntas que plantean es, ¿cómo transmitiste o quisieras transmitir la fe a tus hijos o a tus nietos? Bueno, iniciando con este tema, a mí me gustaría transmitirlo a través del ejemplo. O sea, la fe, recordemos que es una serie de creencias, situaciones que nos permiten fortalecer nuestro espíritu, nuestra persona física en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos transmitirlo a nuestros hijos, nietos hacia adelante, pues yo creo que la mejor forma es el ejemplo. Obviamente implica un proceso de, déjame llamarle, de culturalización, de poder apoyarlos, de poder ir resolviendo dudas, de acercarlos de la mejor manera posible a través del ejemplo, ¿no? Son convicciones que tenemos en la fe para nosotros, en ese sentido, para mí, debe ser o tratar de ser inquebrantable, tener la confianza en lo que estás creyendo, en lo que estás manifestando para poderlo transmitir de la mejor manera posible a las futuras generaciones. O sea, no podemos, desde mi punto de vista, dejar de transmitir lo que creemos si no estamos convencidos de ello. Entonces, para eso necesitamos estar convencidos. Por ahí hay una frase, si recuerdo, de San Agustín, que no se puede creer si no se quiere. Entonces, si nosotros no podemos transmitir todo este proceso, toda esta fe, pues estamos en un proceso equivocado, ¿no? Parte de nuestras creencias, de todo lo que influye en el medio, pues tenemos que también tomarlo en cuenta para poder transmitir la fe a los que vienen atrás de nosotros. Voy a tomar un ejemplo que me surge generalmente cuando estamos trabajando. Se dice que a la tercera generación en las empresas pueden quebrar si no se tienen bien fortalecidas o bien establecidas todas las reglas, todos los procesos, todos los conocimientos
que deben de transmitirse. Y esto yo lo asimilo mucho a la fe, o sea, pasar de padres a hijos, a nietos, pues la pirámide se va abriendo y en ese sentido se va descuidando mucho el proceso de transmitir la fe. Y yo creo que debemos de seguir en este proceso. Recordemos que como baby boomers venimos de una generación atrás que estaba muy ligada o muy estructurada a la parte religiosa, a la parte, vamos a decir, legal en ese sentido, y eso nos permitía o nos permitió tener una estructura eh, o seguir la de nuestros padres, pero también tenemos que ver cómo evoluciona en este sentido la sociedad. La sociedad hoy en día está enfrentando cambios trascendentales de la noche a la mañana. Empezamos con varias situaciones y si hacemos un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 20, 30 años, es increíble todo el avance que se ha tenido, pero también tenemos que ver cómo sostenemos nuestros principios, nuestros valores y cómo los vamos transmitiendo. No sé si quieran comentar algo en ese sentido o preguntar algo en ese sentido a nuestros participantes aquí. Muchas gracias, Juan. Pues va muy ligado con la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Cristina, porque, bueno, ya nos menciona Juan sobre los cambios y avances que ha tenido la sociedad en estas últimas décadas y, por supuesto, este reto tan grande que tenemos ante la pérdida o pues esta duda que tenemos, qué son los valores actualmente, cómo se representan los valores, cómo los vivimos. Y por lo tanto, la pregunta que surge, Cristina, es, ¿cómo Ujú. percibes tú la fe en las diferentes generaciones? Este cambio del que habla Juan, ¿tú cómo lo percibes en cada una de estas generaciones que estamos presentes hoy en esta sala? Ok, mira, yo como soy de la generación X, he tenido obviamente contacto con todas las otras generaciones. Mis papás fueron de una generación antes de los baby boomers, pero bueno, tengo muchos cuñados y eso, baby boomers. Después tengo sobrinos, obviamente millennials. Tengo dos hijos que son de la generación Z. Y mis alumnos en el catecismo son todavía una generación después, porque les doy a los niños que tienen 12 años en sexto de primaria. Entonces, bueno, sí he visto cómo se vive la fe en las distintas generaciones, dependiendo. Sí ha cambiado muchísimo, obviamente en la generación de los baby boomers anterior era todo muy estructurado, era más obediencia. Ahí no preguntaban, vas a misa, haces la primera comunión. Uno no tenía, o sea, bueno, en aquel entonces era lo que los papás y los maestros, muchos de nosotros fuimos a escuelas católicas. Entonces yo sí creo que los baby boomers son más estructurados, son más de cumplir todos los sacramentos, ir más a misa, saber más la liturgia. Ujú. Después venimos nosotros, la generación X, que pues tenemos una parte de eso, porque fuimos educados por esos papás, y cuando ya teníamos pues adolescentes o eso, em, ya se cuestionaban más las cosas, pero traías todo el bagaje de tus papás, era los domingos, era ir a misa, ir a ver a los abuelos, o sea, no es como en las generaciones más adelante. Entonces siempre era formal, pero empezamos, ya fue posconcilio Vaticano, y entonces ahí fue cuando ya empezamos a cuestionar, a ser más reflexivos, más críticos. Nos tocó el Papa Juan Pablo II, que estuvo muchísimos años y que, bueno, todavía era una imagen así como un poco más tradicional. Entonces vivimos lo tradicional, pero ya desde, pues, ¿qué está haciendo la iglesia? Ya cuestionando más las cosas. Ujú. Y eso es como se fue creciendo. Después, pues vienen los millennials, que les tocó todavía más cuestionamiento a todo lo que pasó con la iglesia, a todas las cosas más difíciles, y era más por convicción. A lo mejor ya pasaron como a un no tanto de cumplir todos los sacramentos, de una cosa más institucional, pasaron a una más libre. Después, pues los de generación Z, que les digo que son mis hijos, los tengo más identificados porque son un poco más libres, más personal. Lo que no les suena, lo que no les checa, no lo toman en cuenta.
¿sí? Ellos tienen que estar convencidos de eso, ven mucho más por la justicia, por la inclusión, ¿sí? Cuando alguno de nosotros hacemos algún comentario así, te dicen, no, 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 hay que ser incluyente, ves la justicia por el medio ambiente. Ya les tocó, digamos, el Papa Francisco, que pues en esto hizo muchísimo para mi gusto en la fe de los jóvenes, ¿sí? Pues obviamente lo de la ecología, todo lo creado, pues es diferente, ya ahí viven. Y después, pues la generación que viene ahorita, todavía después de tenía que les digo que son mis alumnos, tienen que tener una cosa más de experimentar, de vivencial, más que todo, pero bueno, claro que tenemos que incluir todo, yo digo que ninguna es mejor que otra. Ninguno, eso sí que quede bien claro que es diferente forma de experimentar la fe. O sea, sí creo que las nuevas generaciones tienen que voltear a ver a las antiguas, pero también las antiguas tenemos que ver cómo viven las nuevas generaciones, porque todos son diferente manera de llegar a Dios y de vivir una fe católica. No sé si con esto alguien quiere comentar. Efectivamente, pues me parece muy interesante este recuento y lo agradezco porque es una introducción maravillosa para el tema que nos atañe esta tarde. Y precisamente es esta evolución, ya nos decía Juan hace un momento, ¿no? Que las terceras generaciones pueden ser las que pierdan la empresa. Y entonces la pregunta es, ¿estamos perdiendo la fe? Estas generaciones alfa, que son las personas más pequeñas, las infancias, ¿cómo están viviendo desde lo más cotidiano, desde lo más cercano? Y desde ahí la pregunta es, hablamos desde algo muy estructurado, muy poco cuestionado, hasta una generación, obviamente la generación Z representada por Marijo, pero también los alfa que están más pequeñitos, que todo cuestionan, que todo quieren saber, que todo quieren luchar y la justicia y la igualdad. Por eso le quiero preguntar a Gabriel, desde su perspectiva, si pudieras mezclar lo mejor de cada generación, de estas características que nos acaba de dar Cristina, ¿qué pondrías? ¿Qué rescatarías de cada una de estas generaciones para que pues pudiéramos tener una base en común que nos acompañe en nuestro caminar? Gracias. Pues sí, justo se me hace muy interesante la pregunta porque también yo un poco me siento como, ya no soy tan joven, pero todavía no soy tan grande, entonces un poco como que también tengo un poco esta visión de las generaciones anteriores y de las posteriores. Y una cosa que mencionó Cristina, que a mí en particular me llama mucho la atención y creo que es muy valiosa de las generaciones anteriores, de los boomers, incluso todavía de la generación X, es el tema de la disciplina. Y quiero explicar a qué me refiero con disciplina. Disciplina no en el sentido como de seguir las reglas, sino en el sentido como de hábitos, o sea, la disciplina de llegar a tiempo a misa, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de disciplina que me parece que mi generación y las generaciones más jóvenes todavía nos está costando trabajo valorar, o sea, nos está costando trabajo entender que es importante tener disciplina en ciertos hábitos. Creo que es una cosa que yo creo que es importante rescatar, ¿no? La disciplina no sé, en la vida de oración, por ejemplo, ¿no? O sea, tener como un hábito constante, disciplinado de hacer oración. Entonces, como que a eso me refiero con disciplina, otra vez, no tanto en el sentido como de seguir las reglas y obedecer y hacer lo que te dicen, sino en el sentido de cultivar hábitos disciplinados que enriquezcan la fe, ¿no? Que definitivamente yo siento que a mí, por lo menos personalmente, me falta. Este, de las generaciones jóvenes, también como mencionaba Cristina, me parece que es muy valioso y creo que también nos hace mucha falta incorporarlo a nuestra vida de fe, pues la apertura, ¿no? La apertura al diálogo, por ejemplo, la apertura a los cuestionamientos, o sea, no cerrarnos a los cuestionamientos por el simple hecho de que sean cuestionamientos, o sea, los cuestionamientos son válidos, pueden estar incorrectos, pero el cuestionamiento en sí mismo, pues, abre al diálogo, abre a la reflexión, abre a revisar, ¿no? Posturas sobre todo con temas de justicia social, con temas de medio ambiente, de cambio climático, que para mí se me hace uno de los temas más urgentes a los que nos estamos enfrentando. Entonces, pues yo diría esas dos cosas.
A diferencia de lo que comentaba Cristina, yo he tenido experiencias y tenido, digamos, vamos a decir, yo tengo como mucha cercanía con baby boomers, tengo mucha cercanía con centennials, con la generación Z, porque yo soy docente, entonces doy clases en universidad. Y ahora tengo un sobrino que es alfa, entonces bueno, pues también un poco ahí estoy viendo cómo van creciendo los alfa, pero con la generación X tengo muy poquita cercanía, realmente convivo muy poquito con generación X, entonces como que también estaba un poco pensando, me da curiosidad a lo mejor acercarme más a personas de nuestra comunidad que sean generación X para entender mejor cómo viven ellos la fe. Pues ahí lo dejaría. Muchas gracias. Majo, quiero preguntarte, después de esta reflexión, de este pequeño resumen que nos hace Gabriel, sobre esta disciplina que tienen los boomers y esta apertura al diálogo, este cuestionamiento que tienen de los millennials en adelante, ¿tú cómo crees que tu generación hace para transmitir y fortalecer la fe? Es decir, en este recuento que ya nos hace Cristina, ¿qué crees que aportan la generación Z a la manera en la que se vive la fe? ¿Cómo la viven y, más importante, cómo la contagian entre ustedes? O hacia las otras generaciones, por supuesto. ¿Qué ejemplo nos ponen? Pues justo como dices, Mike, o sea, yo creo que el ejemplo es como la forma en la que se transmite, ¿no? O sea, Juan también lo decía, que la forma en la que él ha transmitido como esta fe es pues dando ejemplo, ¿no? Y entonces creo que es, pues como dijo Conchita, ¿no? Ser una cruz viva y ser ofrenda viva por los demás y no es simplemente hacerlo como con acciones grandes, ¿no? Como decir, ay, bueno, yo no sé, participé en misiones y ya como que fue mi semana en la que lo hice, ¿no? O sea, es más bien en cosas cotidianas, ¿no? O sea, decir en lo cotidiano, en el trabajo, la familia, la escuela, encontrar cómo, pues sí, ser esta ofrenda y vivir como con esta entrega y con amor en todo momento, ¿no? Entonces, como que creo que esa es la forma en la que tú puedes llegar a transmitirlo más y como experiencia personal, pues a mí me pasó, ¿no? En la universidad, pues ya hay como muy poca gente que vive la fe, ¿no? Y te das cuenta, tienes clases en las que se llega a hablar de eso y te das cuenta que ya en un salón de 15 20 personas eres la única persona que lo practica, ¿no? Y dices, y entonces aquí, pues, o sea, ¿cómo le haces, no? Y al final de cuentas, cuando, o sea, esto fue como en primeros años de la universidad y ya cuando fui avanzando, pues sí te das cuenta que el ejemplo sí es algo muy importante, ¿no? O sea, porque pues yo al final de cuentas sí llego y abiertamente platicaba que, no sé, hice esta actividad con el grupo de Nova y no sé qué, y la gente se empieza a interesar, ¿no? O sea, no es que... creo que se tiene mucho esta visión de que nuestra generación un poco como que está muy conectada por el tema de redes sociales e internet, pero en realidad no está como realmente conectada, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, porque cuando verdaderamente ven, no sé, que tú disfrutas mucho cierta actividad, pues sí les causa esta intriga de cómo es que ahora algo que no se ve, que es que alguien viva su fe y que le llene el vivir esta fe y practicarla pues sí, o sea, es como da curiosidad y genera cierta intriga que pues es la forma en la que yo veo que nosotros podemos transmitirlo, ¿no? O sea, con este ejemplo y pues sí, como platicándolo y generando esta inquietud en otros, ¿no? Excelente, sí. Juan, por favor. Sí, me gustaría ampliar un poquito el diálogo en este proceso y no sé si las generaciones, déjenme ponerlo actuales, perciben que es menos formal la transmisión de nuestra fe. A veces la dejamos más a la investigación, al desarrollo tecnológico que nos brinde ciertas respuestas entrecomillados, pero no nos fortalece en el fondo, ¿no? O sea, la siento más informal en ese sentido. No sé qué opinen en ese sentido. Gabriel, ¿te gustaría contestar o Cristina? Ay, Cristina. perdón, Juan, ¿a qué te refieres con formal? O sea, ¿cómo podrías explicar un poco más la pregunta? Tú lo comentabas, ¿no? Me tomo mi generación o lo que comentaba Cristina en su momento, estábamos más estructurados, sabíamos que teníamos que acudir al catecismo, cumplir con ciertas cosas, etcétera.
en todo ese sentido. Hoy los avances tecnológicos nos guían o nos llevan a estar pegados, por ejemplo, a una computadora y checar y decir ya, y a lo mejor hasta el copy-paste lo tomamos y es lo que transmitimos, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero, es menos formal en ese sentido. Y obviamente, pues no hay un seguimiento también de las generaciones anteriores para fortalecer lo que se está investigando en ese sentido. Entonces, ese es el esquema. Ya entendí, sí. Pues desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, tanto conmigo mismo, con mis amigos y con mis alumnos, y un poco de lo que he leído también pues como de tendencias en las generaciones más jóvenes, yo lo que he percibido es que las generaciones jóvenes nos estamos dando cuenta de lo que pasa cuando uno no tiene estructuras en la vida. Y entonces yo, bueno, o sea, les digo, o sea, lo he visto tanto en mi experiencia de vida con las personas con las que convivo, como en artículos que me han aparecido por ahí, que hay también, que hay, o sea, como esta sed que poco a poco va creciendo en las generaciones más jóvenes, precisamente para contrarrestar como esta sensación de que pues uno puede hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Yo creo que eso ya se está un poco demostrando que genera mucha carencia, mucha carencia. Y entonces al nivel ya concreto de la fe, por ejemplo, yo he estado leyendo últimamente mucho sobre ciertas tendencias que hay en Europa y en Francia, por ejemplo, está habiendo mucho crecimiento ahora de la iglesia entre jóvenes y precisamente lo que argumentan es eso, es que me falta una estructura en la vida, ¿no? Y entonces llego a la iglesia y pues, la encuentro, ¿no? Entonces creo que es interesante porque creo que también incluso este uso como indiscriminado de tecnologías digitales, como dices, de que todo el tiempo estamos pegados a los aparatos digitales y a las redes sociales, em, también está empezando a agotarnos. Y entonces llega un momento en el que también dices, a ver, necesito estructurar, necesito limitar cuánto tiempo estoy en redes sociales, necesito empezar a estructurar un poco mejor. Y yo creo que también lo vamos haciendo conforme nos vamos madurando como adultos. Necesito ir estructurando mejor mi tiempo, ¿no? Mi tiempo de trabajo contra mi tiempo que le dedico a mis hobbies, a mi familia, para descansar, para hacer ejercicio. O sea, como que otra vez esta idea como de libertad absoluta, yo creo que ya está empezando a cansarnos un poco y entonces en ese sentido creo que ahí otra vez hay como esta oportunidad de retomar los valores positivos que brinda precisamente esta perspectiva de las generaciones anteriores sobre el orden, la disciplina, la estructura, los buenos hábitos, ¿no? Y esta como lo describas tú, esta como manera más formal de vivir la fe, ¿no? Y no tanto así como la veleta, ¿no? Sí, a ver, Cristina. Ah, bueno, yo también lo veo, digo, desde el catecismo. em, yo creo que sí hay que dar una estructura, poner la semillita en las generaciones más jóvenes. Antes se ponía muchas veces desde la familia, desde la escuela. Ahora cada vez es más difícil. Hay familias que no les enseñan nada de religión, ni nada de obediencia, ni nada como dices, tener una estructura. Antes era más fácil en eso. Antes había una receta, la seguías y listo. Ahora es todo abierto y tienes que discernir a ver qué está bien. Pero si no conoces antes, pues ese es el problema. Yo es lo que digo, si desde niños no se les enseña, más o menos, como dices, estos hábitos, las oraciones, meterle la semillita. Ya esos niños que se les mete la semillita, a lo mejor ya buscan un grupo, cuando son adolescentes, ya buscan un grupo como Éxodo, ya buscan uno como Nova, o sea, ya buscan porque ya tienen como esa semillita. Si nada más, digo, sí ayuda también la tecnología, ¿eh? Sí ayuda. Lo que pasa es que la tecnología tiene que ir con un acompañamiento de alguien, porque muchas veces se meten y pues los niños chicos no saben discernir entre qué es lo correcto, qué no, y pues como hay un abanico tan grande ya de cosas, creo que sí se tiene que hacer un acompañamiento y pues ya sea desde pues lo ideal es desde la familia, yo creo, pero pues si no, desde un catecismo, es ir buscando, porque quien no conoce,
pues digo, más adelante no lo va, hay mucha gente que dice, ay no, mejor no, que no tomen, ellos ya decidirán cuando estén grandes. Pero si no conocen, es lo que decía Gabriel, pues es lo que pasa, que ven y están medio revueltos, dicen a dónde voy, a dónde me dirijo. Entonces creo que sí, se debe dar un acompañamiento, por lo menos lo básico, para dar y acompañamiento de las redes sociales, pues sí, aunque son muy buena herramienta después de la pandemia, para que los chicos aprendan y videos y hay unas cosas maravillosas, bueno, pero también hay cosas que no son tan maravillosas. Exactamente. Ese es mi Me punto. gustaría aquí, gracias Cristina, sí, tienes toda la razón. Antes de darle la palabra a Juan, me gustaría plantearle una de las preguntas que ya se hacían específicamente para la generación Z. Majo, ¿qué retos y oportunidades encuentras tú en la vivencia de la fe a través de las redes sociales, a través de esta constante interacción que tienen con Internet? Creo que eres la persona adecuada para acompañarnos en esta vivencia, porque tu visión es completamente distinta, incluso la de nosotros como millennials, que si bien crecimos con la tecnología, no la hicimos o no la hacemos parte de nuestra vida cotidiana tanto como ustedes. Sí, yo creo que las redes sociales y el internet sí hacen un reto el vivir la fe porque creo que estamos muy acostumbrados a encontrar las respuestas inmediatamente, ¿no? Entonces yo digo, me pregunto esto y ya no es de ir a buscar, preguntar, o sea, no es algo pues que te tomas el tiempo de encontrar una respuesta, ya solamente te metes a internet, buscas lo que sea y ya te apareció la respuesta, ¿no? Entonces, creo que esta cultura que tenemos de esta inmediatez nos ha vuelto pues impacientes, ¿no? O sea, queremos tener las cosas así rápido, ¿no? Y pues la fe no funciona así, ¿no? O sea, algo que hemos platicado mucho en Nova es, que nos lo decía el hermano Gustavo, es que Dios es un Dios del camino, ¿no? Y entonces eso significa que tú vas viviendo este camino y no son respuestas inmediatas, ¿no? O sea, no es que yo digo hoy tengo esta duda sobre mi fe y ya mañana tengo la respuesta, ¿no? O sea, así no funciona. O sea, es un camino constante que tienes que ir avanzando y creo que por eso es un reto, ¿no? O sea, es un reto encontrar que los jóvenes se den este espacio de decir, ok, sí, quiero, pues sí, darme el espacio, darme el tiempo de buscar mi fe, de buscar a Dios. Y creo que por eso, pues sí es un reto, ¿no? O sea, sí es un reto esta cultura que tenemos por todo lo de redes sociales y el internet, pero igual creo que sí tiene sus ventajas, ¿no? O sea, sí tiene sus ventajas en el sentido de que, por ejemplo, de actividades que tenemos del grupo, podemos compartirlas en redes sociales y pues hay más difusión, ¿no? O sea, eh, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, podemos hoy estar aquí platicando, transmitirlo y llegar a más gente. Entonces, creo que las redes sociales y el internet sí tienen su ventaja, pero es saber usarla y igual saber cómo en qué momentos podemos pues buscar una solución rápida para, no sé, alguna pregunta que yo pueda tener, que pueda encontrar en internet y darte el espacio de, pues en preguntas que son más profundas, pues sí llegar a esa profundidad y no querer dejarlo como algo por encima, como decía Juan, de que el copy-paste y que ya quedó, ¿no? O sea, eso aquí no pasa, con la fe no es buscas algo rápido y es un copy-paste y listo, ya tengo mi solución. Pues es algo que con el tiempo, en silencio, en comunidad, vas buscando y pues vas encontrándolo en el camino. Muchas gracias, Majo. Juan, querías hacer una intervención. Y retomar un poquito los comentarios, tanto pues de los tres, en ese sentido, si la semilla no se riega, no crece. Ujú. Por más que riegues una semilla, si está mala, no va a crecer. Entonces, pues mucha labor también es de nosotros, de transmitir, de pasar las experiencias, porque a través de las experiencias se vuelve esto vivencial. O sea, la fe no nada más es, ya está aquí, tiene que ser vivencial, la tenemos que vivir, si no, no salimos adelante. Entonces, pues tenemos que estar regando esa semilla para ir transmitiendo de generación en generación lo que queremos y evitar que se vaya ampliando esa pirámide, perdiendo todo el proceso como yo lo
Ujú. Así es. Cristina, creo que ya ampliamos mucho acerca de las generalidades de las generaciones, pero hay una pregunta que propusieron plantearte que Sin descuidar todo lo que está. me parece que se trabó, Juan. Sí, está. Ahí estoy. Ya. Listo, ya está. Perdón, ¿quieres cerrar? Porque perdimos la última parte de tu intervención. ¿Te gustaría? Básicamente era decir, tenemos que hacer vivenciar la fe en el sentido de transmitir nuestros principios, nuestros valores. Eso no quita que dejemos de cuidar lo que se pretende hoy cuidar, medio ambiente, inclusión, o sea, hay que ver cómo se va combinando todo esto. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y bueno, regresando, Cristina, entonces, para ir acotando y dejar estas grandes generalidades, estas grandes como verdades sobre las generaciones, te planteaban la pregunta y quiero hacerla en este momento, ¿cómo vives tu relación con Dios el día de hoy, siendo una mujer adulta con familia, con hijos, a cuando tú eras joven, pensemos a lo mejor en la edad de Majo? ¿Cómo has visto tú esta evolución en tu fe? Pues mira, yo creo que voy a hacer un símil, es como el crecimiento que va teniendo la persona, o sea, cuando eres chico, vas cambiando hasta que ya maduras, digo, en el plano intelectual, emocional y eso, vas madurando cada vez. Eso es lo que me ha pasado a mí con la... Obviamente, cuando era niña, pues era una religión más de magia, de, ay, voy a rezar esto y va a pasar esto, o sea, ya era como más mágica y que voy a tener. Después, durante la adolescencia, te empiezas a hacer muchísimas preguntas y dices, ay, porque esto igual que la adolescencia, que te preguntas miles de cosas, igual en la religión, muchas preguntas y eso. Después, pues sí, pasa una temporada que como que crees que no necesitas. Bueno, es mi particular, como que no necesitaba a Dios. Después regresas otra vez, es como la maduración, como en la adolescencia que te crees que todo es padre y fácil y eso, así va pasando y muchas cuestiones que no te puedes contestar. Y después vas madurando la fe, cuando mis hijos estaban chicos y yo decía, bueno, ¿cómo les voy a transmitir? Obviamente que no es una transmisión nada más de palabra, como decía Juan, tiene que ser el ejemplo, tiene que ser una vivencia. Si no es vivencial la experiencia de Dios, ¿no? Entonces primero pasa de una magia a después, ay, qué buenas enseñanzas, a ver a Jesús así como un profeta, qué padres cosas dice, a cuando ya es una confianza en Dios, ya es un Dios, ya es una maduración, bueno, así lo he vivido, pero es una cosa que, como decía, hay que regar la plantita, es una búsqueda, yo he buscado clases, respuesta a esas preguntas que me hice de adolescente, que ya después te van cayendo. El dar catequesis también es diario estar preparando, es para mí, no es para cada que prepara uno la clase, cada que pasa una generación nueva, que vienen con preguntas nuevas, te las haces tú mismo. Entonces, es una cosa que hay que ir regando y es un experimentado. Dios siempre tiene sus caminos y se va presentando en cada. Si me dijeras, ¿cómo se llama? Es una cosa así que me pasó, de repente creí y me pasó una experiencia que no, ha sido una fe constante que he ido yo alimentando, obviamente también con los sacramentos, he ido, contestando las preguntas y siento que Dios está todo el tiempo conmigo en lo bueno, en lo malo. Es un Dios presente en todo tiempo, entonces sí, ha sido como de pasar de magia a nada más como las oraciones, lo que son los sacramentos, como una estructura así, allá decir, sí, es mi Dios. Entonces esa fe como que he ido caminando, pero ha sido así una cosa delicada, o sea, Dios para mi gusto nunca, bueno, sí puede entrar así de repente, ya pasó a San Pablo, a muchísima gente que ha pasado, pero a mí ha sido un proceso como calmado, como en paz, y es la experiencia, si me dices, a ver, ¿me puedes decir algo? No, a mí me ha cambiado la vida. Entonces, ese es el ejemplo que yo te puedo decir. A mí me ha cambiado. Experiméntalo.
Entonces, ese ha sido mi proceso como de fe. Y Muchas he gracias. creído en diferentes cosas, pero también sí hay que buscarlo. Siempre. Muchas gracias, Cristina. Y para Gabriel, hay una pregunta muy interesante y creo que viene a colación perfecto en este momento, porque ya hablaba hace un momento Majo. Es difícil ahora con estas generaciones llegar al salón de clases, 20 personas y únicamente tú eres creyente y además vas a los espacios parroquiales. Y Cristina, tal vez también tú nos podrás ayudar a responder esta pregunta si así te nace. ¿Cómo influye el entorno en nuestra fe? Es decir, que en este mundo caótico que ya se mencionaba hace un momento, en el que hay redes sociales digitales, en el que todo el tiempo estamos inmersos, conversando, la inmediatez, estamos queriendo esa satisfacción en todo el tiempo, en todo momento, ¿cómo influye el entorno tanto en la generación millennial a la que perteneces, pero también con los estudiantes con quien convives diariamente? Sí, pues la verdad es que primero me gustaría un poco cuestionar la pregunta o tratar como de desmenuzar la pregunta. eh, Hablando un poco de a qué nos referimos con el entorno, porque el entorno también puede ser la misma iglesia, ¿no? Por ejemplo, el entorno pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros padres, o sea, como que el entorno, pues es que hay muchos entornos y entonces pueden impactar de diferentes maneras. La misma iglesia puede ser un entorno que tenga un impacto negativo, ¿no? O sea, desafortunadamente. Entonces, este, yo lo que pienso es que una de de las cosas más bonitas de nuestra fe es que nuestra fe se vive en colectivo, ¿no? Nuestra fe se vive en comunidad, o sea, no es, a pesar de lo que algunas personas puedan creer, nuestra fe no es una cosa así como de mi relación personal con Dios. No, al contrario, la fe precisamente se vive en lo público, vamos a decir, en todos esos entornos en donde nos desenvolvemos como individuos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo destaco dos cosas. Yo, para mí, esta parroquia, por ejemplo, pues es mi segundo hogar y yo me la vivo allí y estoy involucrado en mil cosas desde hace muchos años. Y entonces se ha convertido en un entorno positivo que me ha no solamente nutrido mi fe, sino que además me ha permitido compartir mi fe con otros, ¿no? O sea, como que mi fe se pone al servicio, vamos a decir, de la comunidad. Este, pero también he encontrado muchas influencias positivas en el Internet. O sea, hay muchos canales, muchos influencers que yo sigo que me parece que hacen un trabajo excelente, así buenísimo de evangelización en redes sociales, en YouTube. Y que pues también forman parte de ese otro entorno del que hablas, ¿no? Entonces creo que el entorno definitivamente tiene un papel crucial en cómo vivimos la fe y la realidad es que pues varía dependiendo de cada persona, no solamente, bueno, digamos, como de las circunstancias de cada persona, pero también de el nivel de madurez que tienen las personas, ¿no? Para poder decir, híjole, este mensaje, la verdad es que no me gusta, no lo voy a filtrar. O estos comportamientos que están teniendo estas personas que están cerca de mí, pues también voy a poner distancia. O sea, como que ahí también uno va entrando en este diálogo de madurez con el entorno y va empezando a adquirir estas capacidades de filtrar, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, ¿cómo respondo, ¿no? Al entorno y qué permito que me influya mi fe y qué permito que no. Así es, efectivamente. Muchas gracias por contextualizar en qué es el entorno y cómo puede influir en las personas al momento en el que ya nos decía Cristina, vas madurando en tu fe en las diferentes etapas de la vida que vamos recorriendo. Y ahora la duda que surge, Majo, es ¿qué identificas después obviamente en tu experiencia, pero también después de escuchar a Gabriela, a Cristina, a Juan, qué identificas que se mantiene igual en la fe católica sin importar la generación? Desde tu perspectiva, qué notas que dices, eso también lo hacemos nosotros, eso también está presente? Pues creo que algo, o sea, son dos cosas principales que veo ahorita como con todo lo que han dicho. Una es que justo, como decía Gabo, la fe no es algo que vives tú solo y es tú con Dios y nada más, ¿no? O sea, es algo que es más allá de eso, es formar comunidad y creo que un valor que a todos se nos ha inculcado por nuestra fe es el de amar al prójimo como uno mismo, ¿no? O sea, eso es algo que yo veo que desde
cualquier generación lo ves, ¿no? O sea, es algo muy particular de nuestra fe y que creo que es lo que hace que formes comunidad y que no sea una fe como individual, ¿no? O sea, que no sea una fe desde lo que yo vivo y lo que a mí me conviene y, o sea, pues sí, es una fe que va más allá de ti mismo. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, pues todos lo dijeron, ¿no? O sea, el cómo transmitimos nuestra fe, pues todos desde cómo lo vivimos, lo hacemos desde el ejemplo, ¿no? O sea, obviamente cada quien, el ejemplo que da es distinto porque cada quien vive su fe de diferente manera, pero al final todos, pues sí, o sea, vamos a la iglesia y qué es lo que nos dicen, que vayamos a vivir lo que hemos aprendido, ¿no? Y eso es lo que, pues todos intentamos hacer, ir y compartir lo que nos da nuestra fe con las demás personas y no dejarlo únicamente en, ah, sí, yo lo aprendí y yo me lo quedo y yo lo tengo, ¿no? O sea, es más bien ir y compartirlo con las demás personas. Gracias, Majo. Y ya vamos cerrando porque se está acabando el tiempo, pero no nos gustaría irnos sin antes dar lectura a algunas de las preguntas de las personas que nos acompañan vía Facebook de la revista Ven y Sígueme. Pero Juan, me gustaría, ya para ir concluyendo, antes de dar paso a un pequeño video que les queremos compartir, que nos dijeras qué te sorprende después de escuchar este diálogo, qué te sorprende de cómo vive su religión o vive la fe las personas más jóvenes. Qué te sorprende de la manera en la que están pues, conviviendo con otros y compartiendo su fe? Mira, bueno, en general me sorprende que tienen fortaleza, que quieren tener la fe, que quieren seguir adelante con la fe, que quieren transmitirla. Yo diría que la fe no, es un poco más profunda, no nada más es ir a la iglesia y participar colectivamente en la iglesia. Yo creo que nuestro medio nos debe de obligar o nos debe de hacer participar en todos los medios donde estamos de la mejor manera posible, respetando creencias también, porque también hay momentos en donde pues la gente dice, no me toques este tema y hay que saberlo respetar, pero también me sorprende la voluntad o el deseo de transmitir y de mantener la fe viva a través del ejemplo. Para mí ese es sería una de las conclusiones en ese sentido, ¿no? O sea, lo vamos a ver más adelante, pero voy a hacer un comentario. Después, yo creo que tenemos que vivirlo en comunidad y en lo personal, o sea, y saber separar en qué momento se da cada una de estas etapas o saberla combinar también, o sea, no hay ese otra, vamos a decir, una limitante en ese sentido. Muchas gracias. No, Cristina, por favor. nada más. Adelante. Yo creo que la pregunta que le hacías a Majo y también ahorita a Juan, una cosa que se vive en todas las generaciones, yo creo que es el servicio al otro, como decía Majo, o sea, el amor al otro, en el servicio, la solidaridad. Eso también hace que la iglesia, o sea, que nos unamos todas las generaciones cuando hay algo de ayuda, de servicio, ¿sí? Todas las generaciones participamos por igual. Entonces yo creo que eso es algo que el Ujú. brazo social de la iglesia creo que es muy importante y es donde se vive también en comunidad. Y muchas veces una palabra dice más que a lo mejor tratar de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que seamos ejemplo y transmitamos pues nuestra fe o cómo la vivimos, va a ir generando fortaleza en las generaciones hacia abajo. Precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, vamos a dar paso ahora a un breve video para después dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos en Facebook. Entonces, voy a compartir pantalla. Having spent the boy. Special boy. Did you catch it? Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. Special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God?
At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no, huh? It hurt daddy and mommy so much to see you go through everything. Hun, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smiles help them? Muy bien. Quisimos cerrar con este video porque nos parece que ejemplifica muy bien lo que estamos platicando. Diferentes generaciones, diferentes maneras, pero siempre con el ejemplo, siempre con una fe firme y también sabiendo identificar a Dios en todas las circunstancias que se nos da y sabiendo que por algo sucede. Juan, ¿algo que quieras agregar? Sí, básicamente, pues la idea de este video es decir, la fe no es de generaciones, es de todos. No podemos separarnos o hacer una separación de cómo ve la fe cada generación. Lo demuestra este niño en el sentido de que pues, él todavía yo creo que va a ser generación Omega o no sé cuál va a ser pero finalmente la fe está ahí. La fe está ahí y está en todos nosotros y yo creo que es lo que debemos de transmitir y hacer que perdure la fe en ese sentido. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, Majo, Juan, Gabriel, por sus intervenciones. Y ahora vamos a hacer las preguntas de Facebook. Quien guste contestarla puede solo levantar la mano y le doy la palabra. Alberto Levet, a quien enviamos un saludo, les pregunta, ¿creen ustedes que en lo general la fe se va fortaleciendo con la edad? Un poco lo que ya nos comentaba Cristina. ¿Es una necesidad de los mayores de edad o también de los jóvenes? Entonces, sería como una especie, nos vería como de conclusión. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que lo hemos comentado entre todos nosotros, ¿no? O sea, y lo acabamos de ver en el video, la fe no nada más es de conforme vas madurando, vas fortaleciendo. Definitivamente hay un proceso de maduración, pero la fe es de todos, ¿no? No sé si estoy interpretando correctamente la pregunta, pero la fe la tenemos todos y la debemos de transmitir y fortalecernos en ella, ¿no? O sea, es un sustento para nosotros, es la creencia en lo que estamos esperando, lo que queremos y hacia dónde queremos seguir. Yo identifico, y me parece interesante, antes de darle la palabra a Gabriel, es el ejemplo que ponía Cristina de su madurez espiritual, que es, llega un momento en el que digo, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Entonces, tal vez la pregunta va por ahí, ¿por qué los mayores lo requieren? ¿En qué momento surge este deseo real de tenerlo en nuestras vidas? Gabriel, por favor. Pues yo más bien pondría el ejemplo contrario, de personas que, aunque en edad sean mayores, no necesariamente tienen una madurez espiritual, ¿no? Y puedes encontrar a lo mejor un nivel de madurez espiritual mucho mayor y mucho más profundo en una persona joven que en una persona mayor. O sea, como que no necesariamente va ligado con la edad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con pues, experiencias de vida, o sea, hay muchos factores. Entonces, yo más bien diría, pues es que no, al revés. Si hay casos en donde no se da, pues es evidencia de que no necesariamente, ¿no? Gracias. Berenice Hernández les plantea, cuando se hablaba de la informalidad en la que se transmite la fe, nos dice, al hablar de informal, ¿será que también dejamos a un lado de transmitir la tradición? Es decir, nos estamos dando a la tarea nosotros de hablar con las nuevas generaciones, Cristina con sus estudiantes bueno, con sus alumnos de catecismo, Gabriel con sus sobrinos, Majo con sus primos pequeños, nos estamos dando a la tarea de transmitir. ¿Somos un ejemplo vivo de transmisión o vamos llegando tarde a misa, como ya decía Gabriel? Mm, Yo aquí creo que cada generación lo transmite de forma diferente, ¿no? O sea, yo creo que cuando veo, cuando yo pienso en Dios, como que creo que esa idea que tengo de Dios se ha ido formando por lo que me han dicho varias personas, ¿no? O sea, no es únicamente, y obviamente también es por lo que yo he vivido, ¿no? O sea,
pero creo que diferentes generaciones van transmitiéndolo como en diferente manera, ¿no? Entonces, yo veo, no sé, por ejemplo, para mi abuela, sí es muy importante siempre estar 15 minutos antes de que empiece la misa ahí, ¿no? Y tal vez si yo no soy la más puntual en misa, o sea, tal vez si yo no llego súper a tiempo todos los domingos, pero tal vez si mi forma de transmitirlo es otra, ¿no? O sea, tal vez mi forma de transmitirlo es decir, no sé, hacemos una actividad en Nova y yo estoy ahí y digo, voy el domingo todo el día a dar anuncios en la misa para ver si puedo llamar a alguien más y que venga, ¿no? Entonces creo que en esta parte de transmitir nuestra fe, como que dependiendo de la generación, como que se nos han enseñado diferentes formas de vivir la fe y es lo que al final de cuentas transmitimos, pero igual recibes eso de diferentes generaciones, ¿no? Entonces creo que eso es algo padre, que la idea que tú vas formando y en lo que tú vas desarrollando tu fe, pues recibes no únicamente de tu generación, sino de más generaciones y eso te da como una formación mucho más completa. Muchas gracias, Majo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Pero la esencia sigue siendo la misma, o sea, nuestra fe es la fe y lo que sí tenemos que ir actualizándonos en forma, adaptándonos a los cambios que se dan en la comunidad, en el mundo. Hay que ver qué sí nos conviene, qué no nos conviene, pero la esencia al final de cuentas es la misma, o sea, esa no cambia y creo que no debe de cambiar. Ujú. Bueno, pues Alejandra Breña nos comenta, muchas gracias por este foro. La fe en las personas es súper patente, pero si las personas cambian, se puede caer. La fe en Dios es moverse ante el misterio. Y ahí tenemos el desafío de contagiar el vivir en el misterio. Nos Ujú. felicita por esta iniciativa que estamos teniendo, por contribuir con la charla. Y nos dice, bueno, que las actividades de las nuevas generaciones nos pueden sorprender como herramientas para transmitir la fe en Dios en estos días. Entonces, bueno, aquí tenemos una reflexión muy interesante. Gracias, Alejandra, porque es esta inquietud de la que ya nos hablaba Majo, esta forma en la que vivimos nuestra fe, la que nos lleva a, a compartirla, a transmitirla. Y Majo Briones también nos dice que para ella la fe es saber que Dios le da fortaleza a pesar de las dificultades y dar testimonio para dar esperanza a otros. Siempre abandonarnos en Dios y agradecer el amor que recibe a través de los demás y que también puede dar a otros. Y bueno, ahí es donde ella encuentra a Dios. Entonces, bueno, es muy interesante estas reflexiones y nos alegra mucho que dejemos más que respuestas, plantear dudas para que esa semilla de la que ya se hablaba hace un momento, que nos decía Cristina, pues pueda florecer y pueda dar frutos. No nos quedemos ya para ir cerrando porque estamos terminando. Tenemos más comentarios, agradecerle a Gonzalo José Martínez que nos escribió, a Jorge González que también está por acá muy presente en el chat. Muchas personas, José María también está, saludos. Pero bueno, no terminaríamos si tenemos el espacio de tiempo reducido. Agradecer e invitarles a todas las personas que nos están escuchando, bueno, decirles primero que va a quedar anclado este video en el perfil de Facebook de la revista Ven y Sígueme. Van a poder consultarlo posteriormente, pueden compartirlo con las personas que consideren que les puede ser de utilidad o de interés. Y pues agradecerles no sé si quieran ir cerrando, tenemos 5 minutos para esto, algo que quieran concluir, ¿alguno de ustedes? Agradecer que se están abriendo estos foros, el que podemos compartir experiencias todos y cada uno de nosotros, ya sea virtualmente en este caso o a través de la gente que nos escucha, que nos ve, poder transmitir todo esto. Eh, yo creo que tenemos aquí un gran reto de poder continuar con todo este proceso y poder ir fortaleciendo o transmitiendo experiencias de nuestra fe. Muchas gracias. Perfecto. Pues desde la Pastoral Juvenil, agradecer por supuesto, al padre Giancarlo por permitirnos el espacio, a las personas de la revista Ven y Sígueme por facilitarnos la logística para poder llevar a cabo este foro, y bueno, pues a los representantes de cada una de las generaciones por tomarse el tiempo, por ser un ejemplo, por transmitir su fe a través del ejemplo. Vaya, qué mejor manera de concluir.
Y recordarles, bueno, pues que los grupos parroquiales están abiertos, que están a su disposición, que les invitamos a que los vivan, a que participen y a que sea un espacio del que se apropien y en el que encuentren una manera de acercarse más a Dios y fortalecer su fe. De mi parte sería todo, agradecerles nuevamente y bueno, desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.